bien, buenas noches. Aquí es de noche en Madrid, desde donde estoy hablando, y agradezco muchísimo que se me haya invitado a este seminario internacional sobre los desafíos de la democracia en un mundo en transformación. Sé que esta es una de las 12 clases internacionales y es para mí un honor participar con los distintos y distintas profesoras y profesores que intervienen. En mi caso, el tema elegido es neoliberalismo y subjetividad, y hoy, como también es la primera clase de mi curso, voy a tratar de darle de manera improvisada una serie de lineamientos que le den a este título una cierta inteligibilidad, que le den al título un posible ordenamiento, vamos a decir. Así que empiezo por la palabra neoliberalismo, que es una palabra que tiene una circulación extraordinaria, es un término que se ha vuelto tan presente, tan omnipresente, podríamos decir, que precisamente por eso exige apostar por su posible definición. Entonces, empiezo por ahí. El neoliberalismo es un modo en el que el capitalismo, y por eso mi título, Neoliberalismo y Subjetividad, ya se propone no solamente la producción de valor, sino alcanzar con esa producción de valor a la producción, captura y fabricación de subjetividades. A diferencia del capitalismo industrial, en donde todavía el marxismo presentaba sus leyes históricas, había un sujeto que iba a transformar la realidad del capitalismo, era el proletariado. Esa ley histórica estaba determinada por un orden de contradicciones internas del sistema que iban a provocar su abolición. La clase proletariada iba a pasar a ser de clase en sí una clase para sí, y por lo tanto se iba a provocar el acceso al socialismo y el final de las relaciones sociales de producción. Toda esa, digamos, gramática marxista que fue muy importante para todos nosotros en los años 70, el neoliberalismo vino a interpelarla precisamente por la capacidad que tuvo, a diferencia del capitalismo fordista o industrial o clásico, de intervenir en la producción de subjetividades. Los ejemplos más comunes que todos los estudiosos del neoliberalismo ponen en juego cuando quieren dar cuenta de esta producción de subjetividades es, por ejemplo, la famosa frase de Margaret Thatcher: la economía es el método, el objetivo es el alma. O, por ejemplo, en todas las veces en que el capitalismo contemporáneo ha apelado a distintas promociones de un estilo de subjetividad que está absoluta e íntegramente concebido a la medida del mercado. En eso el término libertad, como todos ustedes saben, como todos y todas saben, ha jugado un papel importantísimo. ¿Cuáles fueron, según los estudiosos, y después voy a dar mi versión sobre el asunto, los aspectos que el neoliberalismo puso en juego en esta dimensión de la producción de subjetividad? En primer lugar, como el neoliberalismo ya no disponía de los mecanismos de legitimación del capitalismo clásico, toda su estructura y andamiaje institucional, necesariamente tuvo que desembocar en un gobierno de las almas. Esa fue una de las hipótesis de Foucault en el nacimiento de la biopolítica. El neoliberalismo como una suerte de pastoral, o incluso, como la han llamado otros, como una suerte de teología política que ya no solo quería dominar a una determinada clase para su explotación, sino producir una subjetividad que estuviera absolutamente coordinada con el modo de vida neoliberal. O sea que el neoliberalismo no era ya solamente una infraestructura económica, ya no era solamente un determinado tipo de superestructura ideológica, sino algo mucho más complejo, algo que directamente capturaba las subjetividades. Las figuras de esas capturas de la subjetividad fueron analizadas por distintos estudiosos del neoliberalismo. Se empezó a hablar de, por ejemplo, el Homo economicus, se empezó a hablar también del empresario de sí mismo, aludiendo con esto no al que tiene una empresa en particular, sino
a concebir la propia existencia, la propia vida, como algo que debe tener necesariamente un valor y que debe ser todo el tiempo empujada a automaximizarse como valor. Empresario de sí mismo no quiere decir que se forme parte de la élite o de la clase empresarial. Puede haber, esta figura puede ser operativa también en los sectores vulnerados o precarizados, en el sentido de que ya no hay nada que los proteja ni los ampare, sino que ellos mismos, esta es la mayor, digamos, el mayor alcance de la figura del empresario de sí mismo, ellos mismos deben gestionar, esa palabra es muy típica del neoliberalismo, gestionar su vida porque el éxito o el fracaso de su vida depende enteramente de ellos mismos. Esta es una diferencia, digamos, con el liberalismo clásico, que todavía le daba un cierto lugar a la institucionalidad y al Estado. En el neoliberalismo el proyecto, entre otras cosas, está en esta figura característica, es el empresario de sí mismo. También podríamos hablar de una fábrica de deudores como otra característica del neoliberalismo y que se conjuga muy bien con esta figura del empresario de sí mismo. Es decir, en la medida en que uno tiene que estar siempre bajo ese empuje a darse a sí mismo un gran valor y bajo los imperativos además de la felicidad, muy propios del neoliberalismo, vean, por ejemplo, el éxito enorme que han tenido palabras como autoestima, resiliencia, salir de la zona de confort, en fin, la enorme epidemia de depresión que existe en el mundo está muy relacionada, muy vinculada a estas exigencias permanentes de felicidad y de imponerse a sí mismo un valor y tener a la vez la propia existencia siempre promovida como un valor de cambio. Y esto, como decía antes, también entra en consonancia con la fábrica de deudores, porque nunca uno puede dar la talla, nunca se da la talla con respecto a estas exigencias. Podríamos decir que estas exigencias, voy a utilizar un término freudiano, dado de que tengo formación psicoanalítica, estas exigencias están más allá del principio de placer. Es decir, estas exigencias nos desbordan, no podemos sobrellevarlas, aumentan la precarización y nos inscriben en una lógica del consumidor consumido. Esto ha modificado el estatuto de la pobreza en el neoliberalismo. Si Marx definía la pobreza como la no satisfacción de las necesidades materiales, ahora si nos detenemos en alguna zona marginal de cualquier lugar del mundo, vemos que no se trata solo de la no satisfacción de las necesidades materiales, sino que también hay precisamente modos de gozar, modos de satisfacción que están más allá del principio de placer. Tráfico de armas, tráficos de drogas, armas tuneadas, ventas de marcas falsificadas o auténticas, etcétera, etcétera. Es decir, que la lógica del consumidor consumido, la idea de la fábrica de deudores, la idea del empresario de sí mismo, si hacemos una buena lectura, alcanza también a los sectores explotados y a los sectores oprimidos. Hago una diferencia normalmente, la anticipo, entre sectores explotados, aquellos de los que, digamos, se extrae el excedente de la plusvalía, y los sectores oprimidos, como pueden ser las mujeres, el LGTBI+, los inmigrantes, en fin, sectores en donde directamente hay una violencia sistémica sobre los cuerpos y no la violencia abstracta de la explotación. Uno de los grandes desafíos actuales de las políticas de izquierda o nacionales y populares en el neoliberalismo es ver cómo se pueden articular lo que concierne al campo de la explotación con lo que concierne al campo de la opresión, que si bien pueden distinguirse porque tienen sus propias especificidades, sus propias narraciones, sus propias subjetividades, como en ambos casos se trata de construir, y este es uno de los grandes problemas que tiene la izquierda contemporánea, un sujeto político distinto a la subjetividad neoliberal, es muy interesante pensar cómo puede darse la articulación entre el campo de la explotación y el campo de la opresión. Pero sigamos con el neoliberalismo. El neoliberalismo es una fábrica de subjetividades y he descrito que esa subjetividad puede tener que ver con
el endeudado, endeudada, el empresario de sí mismo y de sí misma, el consumidor consumida, y en todos los casos, evidentemente, hay un proyecto de despolitización, porque efectivamente otra propiedad del neoliberalismo es romper, destruir todos los puntos de amarre simbólicos. Al producir subjetividades, el neoliberalismo funciona casi como un totalitarismo, como un estado de excepción que empuja a la producción del nacimiento de un hombre nuevo, no en el sentido revolucionario en el que lo veíamos en los años 70, sino en el sentido de alguien que ya no tiene ningún legado histórico en donde leer su vida, ya no tiene ningún tipo de herencia simbólica en donde poder descifrarse, ya no pertenece a una tradición política que lo pueda incluir, sino que más bien todo el empuje de la producción de subjetividad neoliberal conlleva necesariamente la destrucción de los mandatos y de los legados políticos. Y están al servicio de generar precisamente una subjetividad que, vamos a decir, no se reconozca en ninguna historia política. Es decir, el neoliberalismo, a pesar de unificar a la totalidad de lo social, a la vez lo fragmenta y su modo de es un juego entre unificar la sociedad y a la vez fragmentarla, y la fragmenta precisamente a través de diversos procedimientos que convergen en la despolitización por un lado, y por otro lado, ya hablaré más adelante en otro de las clases de esto, promoviendo un cierto odio a la política que eh, va siempre al receptáculo de lo que denominamos actualmente los nuevos fascismos precisamente neoliberales, las nuevas ultraderechas. En ese sentido, tenemos que decir que hay un cierto duelo por parte de la izquierda, un duelo relativo a lo que era, y lo que comenté al principio, de los procesos revolucionarios. Si durante un tiempo hubo una referencia clara y precisa a un sujeto histórico que era el destinado a transformar las relaciones sociales de producción, podríamos decir que el neoliberalismo ha cancelado esta idea, o por lo menos momentáneamente la ha puesto en suspenso, dado de que no podemos determinar, ni señalar, ni pensar a priori que ese sujeto histórico ya está dado. No hay ninguna forma de concebir esa categoría o bien de proletariado o bien de pueblo si no aceptamos que son categorías contingentes que deben ser construidas, porque en el medio tenemos esta potencia del neoliberalismo capaz de producir subjetividades que, como decía antes, se caracterizan por desvincularse de todos los proyectos de transformación históricos. Así que hay un duelo por la palabra revolución. A mí me gusta siempre la palabra emancipación porque está más, vamos a decir, menos definida, está más indeterminada, porque después de lo que se trata, por supuesto, como titulé en uno de mis libros, es que el capitalismo no sea un crimen perfecto. Es decir, están todas estas malas noticias, que es que el neoliberalismo es capaz de producir subjetividad, que es una cosa muy fuerte, porque ya hablábamos en la época del marxismo de los aparatos ideológicos del Estado, pero todavía con los aparatos ideológicos, tanto los del Estado como los aparatos ideológicos que describía Althusser con respecto a la familia, a la escuela, al ejército, etcétera, eran todavía aparatos ideológicos que tenían, se podía mantener con respecto a ellos una cierta distancia. En cambio, en la producción de subjetividad, podríamos decir que se produce o se genera un hiperaparato ideológico, porque ya directamente es la subjetividad en su propia existencia la que está producida por los dispositivos neoliberales. O sea que si seguimos manteniendo la palabra ideología, ahora tenemos que vincularla a estructuras mucho más inertes, son ideologías más difíciles de transformar, son ideologías que tienen que ver también con el inconsciente. Y son ideologías, además, y esto es lo más importante del neoliberalismo, que desconectan a esas subjetividades de sus intereses vitales, porque ya es un caso mundialmente comentado, cómo los sectores explotados y oprimidos son capaces de adherirse a precisamente proyectos políticos que los van a terminar de destruir. El fenómeno, digamos,
por ejemplo en Europa muy corriente, de la adhesión de sectores, incluso inmigrantes, a las ultraderechas, o en la propia Latinoamérica, a pesar de que ahora tenemos un momento auspicioso, eh, hay un gran sector del ámbito popular que no se articula a los proyectos nacionales y populares históricos, sino que está, vamos a decir, en muchos casos atrapado en las redes neoliberales de esta fabricación de individuos o subjetividades que funcionan en la lógica neoliberal. Esta desconexión es muy importante. ¿Sí? Es decir, el hecho de que cada vez haya más sectores que no respondan más a sus intereses y que hayan intervenido y sean más potentes las identificaciones con el amo que sus propios intereses vitales, es algo que si uno quiere profundizar en lo que es el neoliberalismo en su esencia, tiene que estudiar detenidamente, tiene que hacerse esta pregunta. ¿Por qué el neoliberalismo tiene el poder suficiente para que alguien vaya en contra de sí mismo? ¿Qué tipo de satisfacción promueve el neoliberalismo? O voy a utilizar una palabra lacaniana. ¿Qué tipo de goce promueve el neoliberalismo para que haya muchísimos sujetos de todos los géneros posibles que sean capaces de ir en contra de ellos mismos, en contra de lo que podría ser incluso sus propias condiciones de vida materiales? Recuerdo siempre una experiencia que tuve muy recientemente cuando le mostré a un compañero inmigrante del barrio lo que decía el líder de la ultraderecha, Abascal, de que los inmigrantes eran unos cerdos. Él votaba precisamente a Vox, a la ultraderecha. Me dijo que eso no iba con él, que a él no le concernía eso. Esto obliga a una serie de interrogantes que iré, mientras desarrollo el curso, tratando, que es precisamente este que me parece crucial, ¿no? Cómo logra el neoliberalismo. Se habla, por supuesto, de la potencia de lo mediático, se habla de la manera en que se ha manipulado las redes, se habla de todo un modo de construcción que permite que esos puntos de amarre simbólicos en los que antes los sujetos podían reconocerse y establecer una lectura de sus mandatos, han quedado, vamos a decir, intervenidos, disueltos, rotos por el neoliberalismo, y entonces se producen estos fenómenos que obligan a esta pregunta que en las próximas clases voy a retomar, que consiste en decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la oferta que puede tener el neoliberalismo para que un sujeto sea capaz de ir en contra de sus propios intereses? Tampoco son promesas históricas explícitas las que funcionan como operativas en esos casos, ¿no? Es más bien un tipo de identificación con algo, con una instancia, vamos a decir, que domina a las subjetividades, porque las subjetividades están hechas de acuerdo a la mirada de esa instancia. Por eso digo que ahí la identificación cumple, la identificación con el amo neoliberal, que es un amo no personificado en nadie, es muy importante para entender cómo se produce esta fábrica de subjetividades. Una vez dicho esto, quiero añadir para finalizar otra pregunta, que es, bueno, pero si el neoliberalismo tiene esta capacidad de producir estas subjetividades, donde las mismas ya funcionan en su vida íntima, de modo neoliberal, si hay un estilo de vida neoliberal, si este estilo de vida neoliberal consiste en todo el tiempo darse a sí mismo cada vez más valor, maximizar, como dije antes, la existencia, estar bajo condiciones de endeudamiento o de empresario o de empuje a fabricar todo el tiempo valores del mercado. ¿Por qué el crimen no es perfecto? Si ya no disponemos del sujeto histórico del proletariado que iba a ser la revolución. ¿Qué puede haber en el capitalismo que no sea apropiable por el capitalismo? Cuando digo capitalismo, digo neoliberalismo, porque para mí son absolutamente equivalentes. Esto es importante. Yo no considero el neoliberalismo una deformación del capitalismo. Veo al neoliberalismo como la realización del capitalismo
en la época de la financiarización, del dominio de la técnica, del dominio de los algoritmos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué el crimen no es perfecto? ¿Qué sería lo inapropiable? ¿Qué sería aquello de lo que el neoliberalismo no se puede apropiar? Porque si este era el encierro, vamos a decir, en el que quedaba la teoría de Foucault, si toda la subjetividad la produce el neoliberalismo, ¿qué formas de resistencia hay? ¿Cómo podríamos decir que esa subjetividad deviene otra cosa que aquello que es desde su propia constitución? Entonces tenemos que pensar, y esta es la diferencia que yo establezco y voy a desarrollar más adelante, entre sujeto y subjetividad. Mientras la subjetividad está producida por el neoliberalismo, el sujeto es una estructura que está constituida por el lenguaje y en un modo o en un momento lógicamente anterior a lo que produce el neoliberalismo. Lo voy a decir de una manera más sencilla. A la subjetividad la produce el poder, al sujeto lo causa el lenguaje. Ya ven que utilicé dos términos diferentes, subjetividad producida por el poder, sujeto causado por el lenguaje. Si subjetividad y sujeto fueran lo mismo, el crimen sería perfecto. Si hay algo que no es del todo apropiable por el capitalismo, es que ese sujeto causado por el lenguaje, ese sujeto singular, eso que es cada uno y que puede entrar en una relación de igualdad con los demás, no es todavía apropiable por el capitalismo. Quiero decir unas palabras sobre la palabra igualdad, sobre el término igualdad, perdón la redundancia, que también merecerían ser desarrolladas. Hoy estoy presentando los lineamientos. La igualdad no es para todos lo mismo, no es la homogeneidad. Igualdad no quiere decir que todos vamos a querer lo mismo, ni que todos vamos a ser parecidos, ni que todos nos vamos a identificar a lo mismo. En un mundo de iguales puede haber locos, suicidas, trágicos, alegres, melancólicos. La igualdad es lo que tenemos en común en tanto sujetos que podemos estar por fuera de la lógica neoliberal de la explotación y de la opresión. Pero no quiere decir en absoluto la homogeneidad de la masa. Igualdad no es lo mismo que la homogeneidad de la masa, ni tampoco es lo mismo que la equivalencia de la mercancía. Hay que hacer un esfuerzo de distinción entre igualdad y su diferencia lógica con respecto a la homogeneidad de la masa y la equivalencia de la mercancía. Bueno, por eso, para poder llevar hasta las últimas consecuencias una pregunta difícil, que es qué sería lo no apropiable por el neoliberalismo y cómo está en juego entonces en esa pregunta la diferencia entre subjetividad y sujeto, tenemos que en principio aceptar que al sujeto no lo produce ningún dispositivo neoliberal. El sujeto llega un segundo antes que el poder lo capture. Surge en el lenguaje que se habla en la familia, en el lenguaje que hablan los otros, en el lenguaje que habla cualquiera, en el lenguaje que se habla en común, surge una milésima de segundo antes de que el poder pueda alcanzarlo en su producción de subjetividad. Esto no evita otra pregunta, que es ¿qué parte del sujeto es la que es más favorable para que el neoliberalismo logre producir subjetividades? Bueno, esta clase, como ustedes saben, es parte del seminario en general. Las preguntas que he hecho emerger en mi exposición serán tratadas en las otras clases que yo voy a tener la oportunidad de dar. Recuerden que he formulado las siguientes preguntas. ¿Qué condiciones tiene el neoliberalismo para lograr esta producción de subjetividades e incluir en esa producción de subjetividades un modo de satisfacción de tal magnitud que haga que esa subjetividad sea capaz de ir en contra de sus propios intereses vitales? Es decir, como hemos visto en muchas ocasiones, sectores populares que eligen opciones neoliberales que van a destruirlas. He tratado además de radicalizar esta pregunta y no enmarcarla solo en el campo de la ideología. O si se enmarca en el campo de la ideología, como lo he tratado de hacer en mi último libro, habrá que estudiar también las fronteras entre ideología e inconsciente.
También, como ustedes han visto en el desarrollo, aunque lo he hecho de una manera muy abigarrada, he establecido una diferencia para que el neoliberalismo no se nos presente como el crimen perfecto entre la producción de subjetividad neoliberal, la existencia neoliberal y la constitución del sujeto, la constitución material del sujeto. Porque si dejamos también la constitución material del sujeto en manos del poder, el crimen es perfecto. Existe lo no apropiable por el capitalismo, como insistí a lo largo de mi intervención, en la medida en que el sujeto no sea aquello que el capitalismo pueda generar como tal. Y también hubo otra cuestión que se desarrolló en el medio de mi intervención, que está en el centro de los debates de la izquierda actualmente, que es todo lo que atañe al campo de la explotación, es decir, aquel campo muy bien descrito por Marx, en donde se pone en juego la extracción del excedente de la forma trabajo bajo el modo de la plusvalía, y el campo de la opresión, ¿no? Es decir, la violencia abstracta y sistémica del capital y la violencia real y directa sobre los cuerpos del campo de la opresión sobre las mujeres, los lisiados, los inmigrantes, el LGTBI más, dos ámbitos que no son contrapuestos, deben ser, por un lado, discernidos, especificados como tal, y a la vez debe ser pensable en un proyecto de emancipación su articulación. Lo mismo pasa con sujeto y subjetividad. Bueno, yo tengo por costumbre, eso ya lo aclaro como antecedente lógico de todo lo que construyo, hacer oposiciones que a la vez están unidas, es decir, relaciones de conjunción y disyunción, ¿no? Lo mismo hice con sujeto y subjetividad. Deben ser diferenciadas, pero aparece todo el tiempo una contaminación, como también hay una contaminación entre opresión y explotación, y como también hay una contaminación entre el neoliberalismo produciendo subjetividades y la capacidad que tienen los sujetos a veces de atravesar el marco de esas subjetividades. Bueno, muchísimas gracias y los espero la próxima vez para poder seguir hablando de estos temas.